Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El verso 3 es muy importante. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Voy a repetir el verso 3, por favor. Fíjese bien. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Está hablando de Jesús. Desde que sufrió aquí está hablando de Jesús. Lo entendemos, ¿cierto? Oramos al Señor por un momento y pedimos que nuestro corazón se abra y que podamos recibir lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Padre, yo te doy gracias en esta hora por la oportunidad que tú me concedes, Señor, de estar aquí en este lugar. Señor, mi corazón tiembla delante de ti porque esta es tu palabra. Señor, y esta palabra no solamente, Señor, debe ser predicada, hablada, proferida, Señor, sino vivida, Dios mío. Yo quiero en esta hora humillarme, Señor, y reconocer que nada importante, nada interesante tengo para entregar. Por eso en esta hora, Señor, quiero pedirte esa gracia, quiero pedirte esa unción, quiero pedirte, Dios del cielo, ese manto, Dios amado, la palabra de autoridad, Señor, la palabra de ciencia, de sabiduría. Al hablar, Dios mío, me sea dada la gracia, Señor, una palabra sazonada en esta hora. Abre, Señor, los ojos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, como dice tu palabra, Señor, y remece nuestro corazón, Señor. Que tu palabra, Dios mío, fluya, que tu palabra llegue, Señor, al espíritu de la gente. Señor, gracias te damos por este tiempo y pedimos tu bendición de lo alto para nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a darle la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su lugar, dígale al que está a su lado atrás, haga silencio que Dios me va a hablar. Haga silencio que Dios me va a hablar. El mensaje de esta tarde se titula de la siguiente manera: lo menos que podemos hacer. A ver si usted puede repetir conmigo. Lo menos que podemos hacer. Una vez más, lo menos que podemos hacer. ¿Ya algunos entendieron y recibieron? Amén. Dios bendiga a esos pocos, pero hay algunos ya lo entendieron y recibieron todo. Tenemos que ser abiertos a lo del Espíritu, hermano. Porque a veces una talla, un chiste, cualquier estupidez del mundo, lo entendemos rápidamente. Pero lo del Espíritu, somos lentos muchas veces. Nos tienen que hablar 15.000 veces las cosas para poder entender algo que ya está escrito en la palabra. Esta palabra del autor a los hebreos nos habla de algo muy importante, y de estos 3 versículos se pueden sacar muchos mensajes, hermano. Yo sé que usted ha escuchado mensajes de puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de esta grande nube de testigos de la cual nos habla. Es interesante también ver en el capítulo 11 lo que los estudiosos llaman la galería de la fe, o de los hombres de la fe, en donde hay gente que dice que tapó, que cerró bocas de leones, que hizo huir ejércitos, que marcó la diferencia. Nos habla de Jacob, nos habla de Isaac, de Abraham, de Moisés, de hombres de Dios, de Samuel, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, etcétera, de mujeres, de hombres que vienen a ser esa nube de testigos. La historia de la iglesia continuó en los primeros siglos con un reguero de sangre, los mártires, los obreros de la viña de la primera hora. En los primeros siglos, hermano, muchos mártires fueron sacrificados. Apocalipsis nos habla de el número de los mártires que se tiene que completar. La iglesia hasta el día de hoy tiene mártires. Ninguna ideología o religión ha tenido tantos mártires como el cristianismo. 60 millones de mártires en la historia, cifra en aumento. Entonces, toda esa nube de testigos, esos hermanos nuestros que están durmiendo en Cristo, que no están muertos, están durmiendo en Cristo. Cuando Cristo venga, mire qué glorioso será. Es inimaginable para nuestro pensamiento humano que toda esa generación de mártires cristianos será levantada. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos. En el caso de que si Cristo viniera hoy, como lo escribió Pablo, él creía que Cristo iba a venir. Por eso él dice, luego nosotros, él pensaba,
vendría. Y todos los muertos, todos estos 60 millones de mártires, los que siguen muriendo ahora mismo en esta hora, hay gente que por solo creer en Jesús, por solo tener una Biblia, tienen que reunirse, ¿cierto?, en el anonimato de forma clandestina y son perseguidos. Muchos son encontrados, son masacrados, son martirizados, torturados, son obligados a renunciar a su fe. Entonces, a través de este mensaje quiero llevarle al verdadero compromiso con Dios, a amar la obra del Señor y a entender la libertad y el privilegio que nosotros tenemos de servir a Dios todavía en un país donde podemos hacerlo con libertad. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Entonces, hermano, usted no puede tener lucha con servir a Dios, con ir o no a la iglesia, porque hay gente, como dice nuestro pastor en uno de sus mensajes, los mártires actuales, los mártires de ahora, son otro tipo de mártires. El hermano no le saludó, mártir de Cristo. Los hermanos le hicieron el vacío, no se despidieron de él. El pastor no alcanzó a juntarse con él en la oficina, se sintió menospreciado, se sintió menoscabado. Ese es el mártir de hoy día. No le avisaron a la hermana que se iban a juntar las hermanas a tomar té. No le avisaron. Pobre hermana, se siente menospreciada, menoscabada. ¡Qué tristeza más grande, qué tragedia! Mártir de Cristo. El jovencito vino a la iglesia, le gustaba una niña, la niña no lo agarró. Ahora el joven está deprimido. Mártir de Cristo. Estos son los mártires de hoy. No hay ninguna menos, pero es verdad. No me gusta esta cosa, me voy. Y van a otra iglesia y le hablan a otro pastor y le dicen: no, que en esa iglesia no hay amor, no oraron por mí, nadie estuvo ahí conmigo. Esos son los mártires de hoy. Pero estamos hablando de verdaderos mártires, no de los mártires de ahora, que son un chiste. Estamos usando ahí la ironía un poco. Pero los mártires fueron gente que realmente tenía a Cristo puestos sus ojos en él, en el blanco perfecto. En el circo romano, en el imperio romano, hacían show, espectáculo con estos mártires, con estos hombres y mujeres, jovencitos, jovencitas de 16 años. Viene a mi mente el testimonio de Blandina, una señorita de 16 años que por creer en Jesús, por ser de una familia cristiana, la sacan enfrente de las fieras. Y las fieras, como son creación del Señor, no pudieron atentar contra esta muchachita. No quisieron comérsela. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron de látigos. Deformaron su cuerpo. Y no con eso, porque ella no se rendía. Y a ella le decían que negara a Jesús, que negara su fe. Una niña de 16 años. Hoy día la niña de 16 años, usted sabe lo que andan. Niña cristiana. Pero esta niña Blandina, que está en la historia, no está en la Biblia, pero está en la historia, cuando habla de la nube de testigos, hermanos, son muchas cosas. En ese versículo hay mucha historia. Hay mucha historia. Y a esta niña la sentaron en un lugar donde calentaban al rojo vivo, fierros calientes, y la desollaron viva. Esa niña no negó a Jesús. Ese es solo uno de los tantos testimonios que hay en la historia del cristianismo, en diferentes partes, en Europa, en Asia, en los primeros siglos. Y ella no negó a Cristo. Los verdugos miraban la fe de estos cristianos. Los verdugos romanos, los que tenían que usar la espada, los que tenían que usar, ¿cierto?, estos elementos para torturar a los cristianos. Y se admiraban de la fe, de la grandeza que algunos, después de matar a los cristianos, decían: yo también quiero recibir al Cristo que estos tienen. Y se sacaban la capucha y decían: mátenme a mí, porque lo que tienen ellos es más grande que cualquier cosa que yo haya visto. Y los verdugos se convertían con ese testimonio. Emperadores como Diocleciano, como Nerón, quisieron extirpar de raíz el cristianismo. Pero mientras más sangre era regada, más corría la palabra del Señor y más almas eran alcanzadas en distintos lugares. Y le hablo de eso porque a lo mejor usted dirá: yo no tengo nada que ver con eso que pasó hace mucho tiempo. Si usted tiene que ver, porque a través de eso la historia continuó y el evangelio llegó a este lugar, y aquí estamos nosotros el día de hoy. Y no sé si a alguien de ustedes le han amenazado, le ha llovido alguna piedra o algún escupitajo o algún insulto por predicar la palabra del Señor en las calles. A mí sí, a nosotros sí, al comienzo. Y necesitamos, hermano, gente comprometida con la obra del Señor en este tiempo. En un tiempo, hermano, profético, los últimos tiempos los estamos viviendo, los estamos palpando. Estamos en medio de
tantas tesis, tantas hipótesis, tantos planteamientos que muchos predicadores hablaron en décadas pasadas. Hoy día, esta generación, hoy día, nosotros somos los espectadores de eso que los predicadores en antaño dijeron. Incluso nosotros, hermanos, muchas cosas que hoy día están pasando, las leyes que se han permitido en este país, hace 10 años, en el programa radial, nosotros dijimos, llegará un día en que nosotros no podremos predicar libremente la palabra del Señor. Llegará un día en que nosotros no podremos hablar de las minorías sexuales porque se van a sentir ofendidos, se van a tomar los medios. Llegará ese día, y ese día llegó. Entonces estamos en un tiempo donde los cristianos que están en la iglesia tienen que ser de verdad. Tienen que ser legales y leales por la causa de Cristo. Si usted dice ser cristiano, usted tiene que estar comprometido. Usted no puede medir o reservar ciertas áreas de su vida que no toque el Señor. Todo nuestro ser, toda nuestra vida debe estar comprometida con la causa. Y el ejemplo que pone el autor a los Hebreos es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Y dice, considerad. Qué interesante es esa palabra, considerar. O sea, mirar atentamente, reflexionar, meditar. Piensen un poco en esto, considerar aquel. Piensen en el Señor Jesucristo un poco. ¿Saben por qué hoy día? Mire, le voy a decir algo, tomándome de esa palabra, considerar. ¿Por qué a la gente hoy día no le gusta la Biblia, no le gusta la palabra? O cuesta que la gente muestre o desarrolle un interés por la palabra de Dios, por la Escritura, por leer la Biblia, hermano. ¿Cuántos han visto ese video donde en un país asiático llegan las Biblias? ¿Cuántos han visto ese video? Tiene muchas reproducciones, todos lo hemos visto. Yo la primera vez que lo vi lloré hace como 7 años. Me impactaba la forma en que llegó un container, ¿cierto? Y llegó un embalaje ahí. Y la gente llegaba, los cristianos, y sacaban una Biblia. Y una hermanita tomaba una Biblia y la abrazaba y la besaba. Y como que estaba en un sueño en las nubes, no se lo podía creer que en sus manos había una Biblia escrita que ella podía leer. Hay gente que tiene, hay comunidades en la selva, en muchos lugares del mundo, donde solo tienen unos versículos y se los intercambian y viajan kilómetros para encontrarse con otros cristianos que tienen otras partes de la Biblia, otras hojas de la Biblia, y se lo cambian, se van cambiando las hojas de la Biblia para tener la Biblia completa. Y estos cristianos con un pedacito de Biblia son fieles, que están al 100 con el Señor. Usted que tiene 5 Biblias en la casa, anda ahí nomás con el Señor a veces. ¿Cuántos están contentos, hermano? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Si no, cambiamos el mensaje y nos ponemos más buena onda, están lindos los hermanos, Dios nos bendiga. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios le hable de verdad? Lo menos que podemos hacer, considerar. ¿Por qué a la gente no le interesa muchas veces adentrarse, indagar, inquirir en la palabra del Señor? Porque en este tiempo todo va rápido. Y la Biblia, el estudio de la Biblia requiere reflexión y meditación. Requiere que usted haga un alto en el camino. Y la Biblia requiere este tiempo de meditación. ¿Por qué un brujo puede hacer proyección extrasensorial y estar 3 días en trance? ¿Por qué un monje Shaolin puede estar meditando 7 horas? Y usted que tiene el Espíritu Santo de Dios, usted que dice que ama a Dios, no puede estar 15 minutos orando, buscando la presencia del Señor. ¿Aló? ¿Por qué los sacerdotes de otras ciencias, de otras tribus, de otras creencias, de otras religiones, por qué los nueva era pueden concentrarse en la fuerza del universo, en el karma, en tantas otras cosas que espiritualmente hablando vienen a ser puros demonios? Pero ellos pueden, ellos tienen la voluntad para hacerlo. Usted que tiene el Espíritu de Dios, tiene luchas por orar 20 minutos, media hora, no podemos orar 1 hora. Nos cuesta venir a la oración, el pastor convoca a la oración entendiendo, hermano, que es la oración lo que mueve a la iglesia, no son las alabanzas. Hermano, no es que usted dance, que usted hable en lengua, que muestre todos los dones espirituales. Si no oramos, hermano, con todo y eso, si Cristo viene, aquí nos quedamos atornillados. Necesitamos orar, necesitamos estar en contacto con el Señor, necesitamos hablar con el Señor, necesitamos ministrar a Dios, necesitamos buscar la voluntad del Señor, y eso no viene solamente que algunos quieren dormir solamente para que el Señor les revele el sueño. O algunos están esperando al profeta o la profeta para que le hable. Converse usted con Dios, hable con Dios, hable de sus miedos, de sus temores, de la respuesta que usted necesita. Entregue de su familia, entregue de su vida, su casa, su hogar, converse con Dios, hable con Él, trate con Él. Pero como muchos no hacemos eso, preferimos el camino fácil. Mensaje a la radio, pancito de vida, por favor.
Bendito será la ciudad en el campo. Deuteronomio dice, listo, estoy listo con Dios, ya me habló Dios. Pasillo de vida, qué fácil, qué fácil. Pero no doblamos rodillas, hermano. Considerad, necesitamos tener ese tiempo, hermano, de búsqueda del Señor. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántos han desmayado? Aleluya. Yo he desmayado a veces. ¿Cuántos hemos desmayado? Si aquí no hay Superman, aquí no hay Batman, no hay Marvel Comics y los superhéroes, esos que ven los jóvenes hoy día, no, aquí no hay estas cuestiones, son mentiras. Aquí no existe Hulk, no existe el Capitán América, no existe Iron Man, no, esas cuestiones son puros dibujos animados. Aquí habemos seres humanos mortales, no somos ángeles. Estamos esperando que Cristo venga para que nos dé un cuerpo incorruptible, inmortal, lleno de gloria, lleno de luz. Y en ese momento seremos alzados con poder, con gran gloria, y veremos al Maestro cara a cara. Recién en ese día, hermano amado, estaremos completos en Cristo. Aleluya. Pero mientras tanto estamos buscando esa gracia, estamos buscando ese poder, esa llenura, la unción, el poder de Dios, la gracia de Dios, hermano. La estamos buscando porque la necesitamos con extrema urgencia en nuestra vida. Entonces, la comparación que hace, hermano, el autor de este libro de los Hebreos nos pone a Jesús y nos dice lo que le pasó cuando dice tal contradicción de pecadores contra sí mismo. No te viene ese renglón, no te viene esa frase. Aquel que sufrió, fíjense esto, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Qué significa eso? Esto es tremendo, hermano. Esto es una bomba. Que todos los pecados fueron apuntados hacia él. O sea, todas las flechas del diablo y del imperio de la muerte, porque dice que Cristo venció al imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, todo el imperio de la muerte se volcó contra él con la autorización del Dios Padre eterno en los cielos. Cristo tuvo que ser puesto en sacrificio, porque ningún ser humano podía estar a cuenta con Dios. Cristo fue ese cordero que se inmoló, que enmudeció, que no abrió su boca, ese varón de dolores experimentado en quebranto. Que todo su cuerpo fue hecho una sola herida y derramó hasta la última gota de sangre, hasta agua derramó. Todo tiene un significado en lo espiritual, hermano. Es tremendo lo que hizo el Señor Jesucristo. Y no solamente hasta que murió, hasta que entregó el Espíritu al Padre. Cuando fue a la tumba, cuando fue llevado, ¿dónde fue puesto? Que haya resucitado, todo tiene un significado impactante, un significado cósmico en lo espiritual. Nosotros lo cantamos, pero no pensamos muchas veces lo que hizo el Señor por nosotros y la contradicción que tuvo que llevar para que nosotros hoy estemos en libertad en Cristo Jesús. Que siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor en este lugar, hermano? Solo Él pudo hacerlo, solo Él pudo pagar ese precio sin que en su cuerpo ni en su mente se consiguiera el pecado. Pagó por los pecados y Él se presentó ante el Padre como ese sacrificio que satisfizo a Dios y su justicia. Él nos justificó a nosotros. Por lo tanto, el ejemplo que nos pone la palabra de Dios aquí en el Nuevo Testamento es demasiado grande. Y lo que dice al último dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. O sea, hay una forma para no desmayar. Hay una palabra, si usted estaba buscando una palabra para no desmayar, aquí está. Hebreos 12:3. Mire al Señor, mire lo que pasó Él, mire lo que sufrió Él, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué tremendo. Cuando Juan vio a Jesús en Apocalipsis, su ropa estaba teñida de sangre. Esa sangre está fresca, esa sangre es eficaz, esa sangre sigue limpiando. Cristo sigue obrando a través de su sangre, su sacrificio sigue operando en lo espiritual. Es tremendo. Entonces, hermano, cuando usted esté a punto de claudicar, cuando vienen esos deseos y la hermana dice, no voy a ir más a la iglesia, estoy cansado, estoy cansada, el hermano dice, no voy a ir más. A cualquiera le puede pasar eso, que no han recordado al Señor Jesucristo para que su ánimo no se canse hasta el mañana. La clave es tener presente lo que el Señor hizo por nosotros y saber que nada de lo que usted pueda vivir aquí se va a comparar a todas las hordas del infierno apuntando contra un
conocer la paga de todos los pecados de los que pasaron, de la generación presente en ese tiempo y de toda la generación por venir. La concentración de tinieblas fue tan grande que en pleno día todo el cielo se ennegreció, se llenó de tinieblas. Los estudiosos dicen que todos los demonios fueron a ver esta exhibición del Hijo de Dios. El enemigo creía que en la cruz del Calvario, en el Gólgota, en el monte de la calavera, él tendría victoria sobre el Hijo de Dios. Pero lo que no entendía, lo que hizo el Señor, es abrazar la muerte. Él dijo: venga la muerte, que me envuelva la muerte, que me envuelvan los pecados, porque toda esta maldición que yo estoy recogiendo, maldito es todo aquel que colgado en un madero, decía la ley, como el delincuente más despreciable, lo crucificaron en el monte aquel. Aleluya. Pero él abrazó todo, la corona de espinas, todo tiene un significado. Algún día podré predicar de eso, es tremendo. Y todo lo abrazó, todo lo juntó, todo. Incluso llegó a las partes más bajas de la tierra para predicar a los espíritus encarcelados. Ese es otro tema. Y resurgió, se levantó al tercer día de los muertos. Significa eso, que todo lo que él tomó, lo redimió, lo dio vuelta. Si él recibió la muerte, ahora él es la vida. Si él recibió la enfermedad, ahora él es la sanidad. Si él recibió la pobreza, ahora es riqueza en Cristo Jesús. Ahora es bendición. Si él recibió la maldición, ahora hay bendición. Si él recibió la esclavitud, ahora hay libertad en Cristo Jesús. Hay vida, hay gozo, hay triunfo en Jesús. Por lo tanto, el que esté en Jesús no puede estar condenado, ni derrotado, ni entristecido, ni amargado, ni amurrado, ni taimado, ni deprimido, etcétera. ¿Cuántos están en Cristo? Para que su ánimo, hermano, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestro grave error es que hemos llevado la obra del Señor en nuestras propias fuerzas. Mire, como seres humanos, ímpetu podemos tener, ganas podemos tener, aliento podemos tener, deseo podemos tener, pero eso no te sirve, hermano, para hacer la obra de Dios. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo hacemos entender a los jóvenes, por ejemplo, que no se trata de que ellos solo se porten bien, que es lo que tienen que hacer? Pero el joven no va a durar ni 3 meses tratando de portarse bien, tratando de tener buenos pensamientos, con lo erotizada que está la cultura de hoy. ¿Cómo lo va a hacer el joven, la señorita? Esto se trata de restarse uno. Esto se trata de salirse del mapa uno y dejar que Cristo haga su obra en nosotros. Que Cristo haga lo que nosotros no podemos hacer. Y es esa la disyuntiva que tenemos. Eso es el entendimiento que nos tiene que venir. ¿Cómo me resto yo? Si estoy yo, si actúo yo, si soy yo, ¿cómo dejo que el Señor lo haga? Eso es lo que usted tiene que descubrir en su vida. Mediten esa frase. ¿Cómo dejo que el Señor lo haga en mí? ¿Cómo dejo que el Señor lo haga en mí? Hay gente a veces dentro de la iglesia que dice: yo soy así. Yo soy así. Y punto. Y nadie me cambia. Así hay unos discípulos. Así hay unos discípulos. Uno le dice 1000 veces las cosas, pero ellos no lo hacen porque ellos son así. Ellos creen, no sé de dónde sacaron ese versículo: el que nace chicharra, muere cantando. Ellos son así y punto. Incluso gente de edad, 80 años, gente que dice: no, es que yo soy así, yo soy enojón. Pero en Cristo vamos siendo transformados y nuestra mente va siendo renovada. A mí hay gente que me dice: yo te vi hace tiempo, no eres el mismo, ahora tienes como otra gracia. Sí, que vamos cambiando. No es que vamos cambiando el mensaje, ni vamos cambiando, cierto, lo que creemos, ¿no? Lo que creemos está arraigado en el corazón, amén. Pero hay que cambiar. Las malas actitudes, la gritería, la maledicencia, el mal carácter, el carácter putrefacto y podrido que muchos teníamos, eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Cristo está morando y está obrando en nosotros, hermanos. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si aquel que se cansa, es lícito, hermano, cansarse. Es lícito agotarse. Amén. Pero es el Señor el que renueva las fuerzas. Es el Señor el que renueva las fuerzas. Por lo tanto, a veces viene en la vida espiritual de muchos, y esto yo lo he visto en todo el tiempo que llevo sirviendo al Señor, viene un quiebre sobre muchos. Aunque hayan manifestado dones,
aunque el Señor los haya bautizado. Entonces, ¿cómo obra Dios? Pero más que eso, que cómo obra Dios, porque Dios hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Pero es la respuesta de nosotros también la que tenemos que darle a Dios. Vamos a dar cuenta de nuestro servicio a Dios, hermano. Y si usted le está pidiendo, venga este don, quiero hablar en lengua, quiero el bautismo del Espíritu Santo, quiero la doble unción, quiero todo de Dios, amén. Pero si usted lo recibe y tiene que administrar eso y se descarría, cuidado, no es un juego lo espiritual. ¿Aló? Con todo y eso, hermano, el Señor le puede decir, apartado de mí no los conozco. Pero si yo profeticé, yo hablé en lengua, yo reprendí demonios, yo hice sanidad de milagros, que yo lo hice. Él te usé a ti, vaso de barro. Mis dones estaban puestos sobre ti, pero yo era un hacedor de maldad. Por lo tanto, hay gente que a lo mejor tiene solo la salvación y ahí está a duras penas luchando, pero ha perseverado todo el tiempo. Eso significa mucho para Dios. Amén. Considerar, mirar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Es lícito cansarse. ¿Qué es lo que pasa con algunos hermanos? Que esto yo lo he visto. Viene un quiebre porque no han soportado la carga ministerial, no han soportado el servir a Dios, no han soportado los mensajes, no han soportado la demanda de Cristo, porque Cristo bendice, Cristo levanta, Cristo prospera. Gente que ha llegado, hermano, con mucha necesidad, con un matrimonio a punto de quebrarse, con sus hijos, hermano, ahí en el aire, literalmente, sin saber qué hacer, sin trabajo, sin oportunidades, las puertas cerradas, con un pasado que quisieran olvidar. Y han buscado al Señor en este lugar. El Señor les ha hablado la palabra, ellos han obedecido la palabra, se han congregado, Dios los ha llenado, los ha consolado. Y luego Dios, en esa fidelidad, les ha abierto las puertas, les ha dado trabajo, les ha dado bendición, ha restaurado su familia, ha restaurado la relación matrimonial, ha cortado la distancia, ha sembrado el hogar de amor, ha levantado y ha hecho un jardín, hermano, del lodazal que tenían. Pero ¿qué pasó con ese hermano? ¿Qué pasó con esa hermana? ¿Qué pasó con esa familia? Les llegó la bendición, les llegó el auto nuevo, la bendición del Señor. ¿Qué pasó? Se fueron. Antes no tenían ni un mango, y el mango que les quedaba diezmaban al Señor. Y Dios, como cumple su palabra, los bendijo con el doble, con el triple. Ahora que tienen para diezmar, vamos a la playa, aleluya. El Señor entenderá, el Señor sabrá. Amén. Es lícito que usted pueda salir, que usted pueda compartir. Yo creo eso. Entonces hay gente que no le interesa esto, no tiene amor por la obra del Señor y tiene luchas. Dicen que tienen luchas, es que tengo luchas. Yo siempre el que tiene luchas, el que tiene problemas, el que tiene situaciones, y yo resumo todo en las siguientes preguntas. ¿Usted tiene casa? ¿Usted tiene esposo? ¿Usted tiene hijos? ¿Están sanos sus hijos? ¿Se han enfermado? No. ¿Usted tiene refrigerador? ¿Usted tiene comida? ¿Usted tiene cama? ¿Usted tiene gas? ¿Usted no tiene lucha? Entonces, ¿qué me pasa? Usted anda puro perdiendo el tiempo. Esa es la respuesta teológica. Esa es la respuesta espiritual. Usted anda puro perdiendo el tiempo. Usted tiene casa, a ver, dígame amén. ¿Cuántos tienen una cama donde se van a acostar el día de la noche? ¿Cuántos tienen refrigerador y hay comida? Por último, una hamburguesa de 30 pesos a lo mejor, pero hay algo. ¿Cuántos tienen agua? Entonces aquí no hay nadie que tiene lucha. Todos son cuentos del diablo. Cosas que usted piensa, que usted aquí, que usted allá, que usted aquí, que usted allá, que los hermanos, que el pastor, es que nadie me entiende, es que no. Cero oración, cero poder, cero búsqueda, puro perdiendo el tiempo, hermano. Necesitamos ser prácticos también, no solamente espirituales. Queremos espiritualizar todo, pero debemos ser prácticos, hermano. Debemos dar gracias a Dios por lo que tenemos. Ahí Dios le dará, Dios responderá. Dios es un Dios que concede las peticiones del corazón, pero dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes cuando el Señor te va a bendecir con lo que usted anhela, aunque sea material? No es malo. Cuando su deleite sea Él primero, porque el Señor le dará esa respuesta y dirá, cuando yo le dé esto a mi hijo, Él no me dejará, porque Él demostró que yo soy primero en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, pongamos las cosas en orden. Jesús es primero aquí. Jesús es primero que todo. No hay nada material, no hay nada, ningún
contra sí mismo. Es verdad que a veces Dios hace pasar por tremendas pruebas a personas, enfermedades, muertes, tragedias, dolor. Sí, yo lo he visto. Pero he visto también el consuelo de Dios. He visto la restauración de Dios. He visto cómo lo hizo Dios con Job. Le dio el doble de lo que había sufrido, lo que había perdido. Dios le dio el doble y lo levantó y le dio más gracia. Y lo reivindicó frente a sus amigos y los que mal hablaban de él. Dios lo levantó. Cuando Dios levanta a alguien, Dios lo levanta y da testimonio a todos. Hay luz, está la gracia de Dios y todos son testigos de lo que Dios hace con tal o cual persona que Dios prueba. Pero hoy nosotros, hermanos, necesitamos ponernos pies sobre la tierra, hermano amado, y entender que muchas de las luchas que decimos tener no son luchas en realidad, hermano. Son puras niñerías. Hay gente que tiene esas luchas. Yo viví mi infancia por mucho tiempo en una iglesia donde los hermanos discutían por puras tonteras. Pocas veces vi que el Señor se moviera en medio de su pueblo, y cuando Dios se movía en medio de su pueblo era algo tan hermoso que yo quedaba impresionado. Pero la mayoría de las veces lo que yo veía en los hermanos con los que yo crecí era pelea, disensión. Por lo tanto, cuando entendí el verdadero evangelio, la palabra, el amor de Dios, la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios, yo dije, Señor, esto yo lo quiero vivir. Yo no quiero vivir ni una sombra de lo que viví por muchos años. Yo no quiero ir a la iglesia a pelear. Yo no quiero ir a la iglesia a enojarme con un hermano. Yo no quiero ir a la iglesia a discutir. No me interesan las copuchas, no me interesan las calumnias, no me interesa lo que usted opine del pastor. No me interesa que yo vengo a buscar a Cristo, me vengo a llenar de Cristo, me vengo a enamorar de Cristo, vengo a buscar la gloria de Dios, hermano. Vengo a buscar su presencia, vengo a buscar su poder, porque yo la necesito. Si yo la necesito, usted también la necesita. Todos necesitamos de la presencia de Dios en este lugar. Necesitamos llenarnos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es válido el lícito que usted tenga una necesidad, pero esta necesidad Dios la pone, ¿sabe para qué? Para que usted venga a buscar de Dios. Porque vuelvo a decirle, toda contradicción, todos los dardos que el enemigo apuntó sobre el Hijo de Dios, Él los redimió. Por lo tanto, todo pesar, todo pensamiento, toda aflicción que usted tenga, toda lucha, aunque pareciera imposible, hermano, Cristo ya tiene la respuesta. Él la llevó en su propio ser, Él la llevó en su propio cuerpo, Él la llevó en su propia vida, y al resucitar al tercer día, Él redimió todo. O sea, hay respuesta para todo, hay bendición para todo, hermano amado. No hay razón, hermano, para no buscar de Dios. No hay razón para descarriarse. No hay razón, hermano amado, para desviarse. No hay razón para contradecir a Dios. No hay razón. Cristo no murió para que usted viviera en derrota. Cristo murió para que usted viviera en victoria cada día. Alabado sea Dios. Yo sé que no todos los días usted siente las corrientes, pero ahí está la fidelidad. Ahí está la fidelidad. Cuando veo a Cristo que llegó a decir, Padre, Padre, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él fue desamparado para que usted nunca fuera desamparado. Él dijo, toda potestad, todo poder me fue dado en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Tengo todo el poder. Por lo tanto, ustedes tienen la autoridad para ir, reprender los demonios. Ustedes tienen la autoridad para predicar mi palabra. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, y termino. Y ahora termino con el título del mensaje. Lo menos que podemos hacer es estar aquí en este lugar. Lo menos. Entonces, hermanos que tienen lucha para congregarse, no han entendido el evangelio. Lo menos que pueden hacer, corista, es llegar aquí a alabar a Dios. Si Dios te da la oportunidad de tener un talento para alabar a Dios y estás sano para alabar a Dios, lo menos que pueden hacer aquí es venir a alabar a Dios y tocar un instrumento. Dios conoce si usted no puede llegar a la hora, si un culto no puede venir. Dios lo conoce, hermano. Pero como dice nuestro pastor muchas veces, si usted está en su casa, si usted está haciendo otra cosa, pudiendo estar aquí, eso le va a pesar un día. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, le dice Dios a Jeremías. Eso no significa que Dios nos quiera maldecir, sino que simplemente no hay bendición. Simplemente no hay bendición. Si no ponemos esmero, si no ponemos todo nuestro ser, nuestra vida en adorar al Señor. Alabado sea Dios. Póngase de pie en esta tarde. Lo menos que podemos hacer es estar aquí
alabando y bendiciendo el nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por esta palabra, Señor. Y entiendo, Señor, en esta hora, Dios mío, que no hay razón, Señor, para desmayar, que no hay razón para claudicar. Cuando vemos en la historia, Señor, los mártires, cómo fueron torturados, cómo fueron amenazados con sus familias, Señor, y ellos no te negaban. Señor, por mucho tiempo no podía entender eso. Pero ahora, Dios mío, comprendo que ellos vislumbraban el cielo. Esta gloria está para nosotros, Señor. Algún día no estaremos aquí, Señor. Algún día, Dios mío, no estaremos viviendo a premios económicos. Algún día no estaremos lidiando con enfermedades del cuerpo. Algún día no estaremos, Señor, lidiando con el sufrimiento de una traición, de una desilusión. Algún día, Señor, estaremos frente a frente, Señor, delante de ti, rodeados de ángeles. Seres de luz seremos, Señor. Muchas creencias creen lo que ellos quieren creer, Señor. Muchas creencias, como la nueva era, Señor, afirma que nosotros mismos somos dioses. Pero hoy nosotros creemos que tú eres el Dios verdadero y que te has revelado a través de la persona de Jesucristo y nos has dado el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, Señor amado, y que hay una herencia inmarcesible en los cielos. Hay un regalo eterno, Señor, hay moradas celestiales, Señor. Aumenta la fe de tus hijos y permítenos, Dios mío, servirte en este lugar, en esta tierra, con toda la fuerza de nuestro corazón. Te damos gracias por todo y pedimos tu bendición de lo alto para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios.